os hemos convocado porque, con todo el tema de las viviendas de Campuzano, la convocatoria de las mismas, o a nosotros desde la Asamblea Ciudadana por Torlavega desde el principio no nos gustó el tema que habían sacado, sobre todo el tema de requisitos, las condiciones que habían puesto y a todas las familias que habían dejado fuera. Y desde el primer momento había algo que no nos cuadraba. Teníamos la sospecha de que aquello no era lo que se había hablado, que aquello no era lo que se había acordado y que había que algo había pasado por el camino que se nos escapaba y que no se estaba cumpliendo. Entonces nos remitimos, pedimos que se nos pasase una copia del convenio que en su momento se firmó, un convenio que firmamos, que se aprobó en pleno el 29 de diciembre del 2016 y que se firmó entre el Ayuntamiento de Torlavega y el Gobierno de Cantabria, entonces el ahora diputado en Madrid, el señor Mazón, entonces consejero de Obras Públicas. En aquel convenio se recogían una serie de cláusulas o de exponentes que venían a recoger cómo tenía que ser y para quiénes eran esas viviendas y cuáles eran los compromisos que adquiría tanto el Ayuntamiento de Torlavega como el Gobierno de Cantabria. Y el primer compromiso que nos encontrábamos era cuando hablaba para quién iban destinadas esas viviendas. Decía en el exponente quinto, aparte de que quién era GPK, la empresa y la legitimidad que tenía para poder llevar todo el proceso, decía que se construirían unas viviendas en alquiler, destinándolas al alquiler o alquiler con opción a compra por parte de las familias pertenecientes al municipio de Torlavega con escasos medios económicos. Ese punto ya se ha incumplido en el momento que se han sacado los requisitos, ya que aquí queda claro que las viviendas eran para familias de Torlavega. Y lo primero que nos hemos encontrado es que la convocatoria se ha abierto a todo Cantabria. Es decir, no solamente va para el municipio de Torlavega, sino que cualquier vecino de Cantabria, cualquier vecino que esté empadronado en Cantabria, por lo menos desde hace un año, puede pedir o puede solicitar entrar en el sorteo de esas viviendas. Y el siguiente caso que nos encontramos es la edad. Al final la convocatoria se ha abierto solamente para gente que esté entre 18 y 35 años, cuando las viviendas se estaban construyendo para familias. Pero no solamente eso, sino que en el exponente sexto se dice para con ello ayudar a resolver las necesidades de vivienda de alquiler de aquellos vecinos de Torlavega que no pueden acceder a una vivienda en este régimen en el mercado libre. ¿Qué es lo siguiente que nos encontramos? Que no han ido dirigidas a la gente que no puede acceder a una vivienda en el mercado libre, ¿vale?, sino que precisamente va más dirigida a gente que sí está en condiciones económicas para acceder a una vivienda en el mercado libre que a los que no. Porque uno de los requisitos que se han puesto es que hay unos topes económicos. Desde el Gobierno se dice que no se puede ganar menos de 1,5 veces el IPREN, es decir, 11.279 euros, hay que tener unos ingresos mínimos de 11.279 euros y unos ingresos máximos de 22.558 euros al año. Esto en el convenio se dice que se tiene que regular por el decreto 5/1993 del Gobierno de Cantabria. Es un decreto que habla de todas las condiciones que tiene que tener una persona para poder acceder a una vivienda protegida, ¿vale? Y en ese decreto sí se habla de topes salariales, es decir, sí se marca un tope salarial, el de 22.558 euros al mes, pero en ningún momento ese decreto recoge por ningún sitio que haya que estar cobrando una cuantía mínima. Eso de la cuantía mínima no sabemos de dónde lo han sacado. Y ese decreto también habla y deja claro que los alquileres, cuando el Gobierno de Cantabria sea el que construya viviendas de alquiler, los alquileres, el precio del alquiler irá en función de los ingresos que tenga la familia. Es decir, no unas cuantías fijas como ya se nos han marcado, estamos hablando de viviendas que algunas llegan a los 400 euros, ¿vale?, de alquiler al mes, pero ya tienen un precio fijado, cuando lo que se debería de hacer es, en función de los ingresos que cobras, es el alquiler que pagas. Para nosotros esto que ha ocurrido aquí es muy grave, ¿vale? Por parte del Gobierno de Cantabria es una tomadura de pelo. Torlavega en su momento
cede unos terrenos que tienen un alto valor, porque estamos hablando de terrenos urbanos, estamos hablando de terrenos que estaban listos para poder construir, pero todos lo sabéis, eran los antiguos talleres municipales, y el Gobierno de Cantabria se salta la torera, es decir, se pasa por el arco del triunfo, los compromisos que adquiere con Torlavega para construir esas viviendas, y hace lo que se le pone en las narices directamente. Y lo primero que te ponen unos requisitos es de marcarte unas edades. Nos hemos enterado y somos conocedores de por qué se han marcado unas edades. El marcar las edades que sean dirigidas a jóvenes es porque una vez que empezaron a construirse las viviendas salió una convocatoria de lo que era antiguamente el Ministerio de Vivienda, que ahora que depende de Fomento, en la cual se han podido acoger a esa convocatoria que se sacó desde Fomento, y al destinar estas viviendas a jóvenes han recibido 500.000 euros de importe, ¿vale? Al final las razones de que sean para jóvenes son económicas en beneficio del Gobierno de Cantabria, pero no porque haya habido ninguna propuesta, ningún plan, ninguna situación, es decir, ni se haya detectado que hay esa necesidad, que posiblemente la haya, como la hay para las familias. Y lo triste es que desde el Ayuntamiento a día de hoy nadie ha hecho valer ese convenio que se aprobó en pleno. Un convenio, cuando se aprueba en un pleno, o es para que se cumpla, y que se cumpla por ambas partes. Y tiene que ser nuestro alcalde, en este caso Javier López Estrada, que es el actual alcalde, el que tenía que haber sido el máximo velador, el que tenía que haber sido el máximo garante de que ese convenio se cumpliese. El alcalde, mucho nos tememos que a día de hoy todavía desconozca este convenio y tan siquiera que en su momento le llegó a aprobar en pleno, porque de lo contrario ya se hubiese puesto en contacto él mismo con Vivienda del Gobierno de Cantabria y le hubiese pedido que parase todo este proceso y que se iniciase de nuevo cumpliendo los requisitos y cumpliendo los compromisos que el Gobierno de Cantabria adquirió para Torlavega. Nosotros el viernes presentamos 3 escritos, uno dirigido al alcalde, ¿vale?, dándole a conocer los incumplimientos y pidiéndole que interviniese ante GESBICAM para exigir el cumplimiento del convenio. Otro a GESBICAM también, diciéndole lo mismo, que se había incumplido el convenio y que se parase el proceso. Y una tercera a una comisión de seguimiento, porque que contemplaba el convenio, estaría formada, era una comisión de seguimiento que tenía que formarse para interpretar este convenio, para ver cualquier duda que surgiese del mismo, una comisión que tenía que estar formada por el alcalde, por un concejal de Torlavega, por el consejero de Obras Públicas y por un miembro y por un consejero de la empresa GESBICAM. Las funciones de secretario de ese consejo las iba a hacer el secretario municipal, pero también podemos decir que por lo que hemos averiguado, esa comisión que se contemplaba en el convenio, que se tenía que crear y tal, no se ha llegado a crear nunca, ¿vale? Al final esto lo que viene a demostrar es eso, o el poco interés que todos muestran, las cosas se hacen porque hay que hacerlas, se aprueban porque hay que aprobarlas de aquella manera, pero al final los convenios, los acuerdos, queda todo en papel mojado. Y la realidad al final, ¿quién paga el pato? Le pagan el pato los de siempre. Todas esas familias que durante todos estos años han estado a la expectativa de ver cuándo salían las viviendas de Campuzano para poder tener la mínima posibilidad, pero por lo menos tener una posibilidad de poder acceder a una vivienda en alquiler que pudiesen pagar y dignificar un poco su situación, y se han encontrado con que ni pueden acceder porque no cumplen edad, ni pueden acceder porque no cumplen requisitos, y encima que son de Torlavega y que los de Torlavega somos los que hemos puesto el suelo, tienen que competir, los pocos que puedan acceder y cumplir con esos requisitos, con el resto de Cantabria, porque resulta que el que hayamos sido nosotros los que hemos puesto el suelo, de poco nos vale. Si esto no se para, si este proceso no se para, a CPT vamos a exigir que el convenio se cumpla y llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Esperemos que el proceso se pare antes de que se hayan adjudicado las viviendas, porque después sería muy doloroso encontrarnos en situaciones de que familias, o no familias, jóvenes que hayan sido beneficiarios de esta vivienda, se encuentren con que al final
no la pueden conseguir por el incumplimiento. Y no valdrá de nada lamentarse después. Estamos a tiempo, parece el proceso, sáquese unas nuevas bases que cumplan con el convenio en su momento aprobado y hagamos las cosas bien, que es como se tenían que haber hecho desde el principio. En estos momentos habían presentado 150 solicitudes. 150 solicitudes de una vivienda de alquiler social para todo Cantabria, o no son bastantes pocas, lo que viene a indicar la poca gente que está cumpliendo los requisitos que en estos momentos se exigen. A nosotros, más que ya saber los que se han presentado, nos interesa, y es un dato que venimos exigiendo ya por lo menos desde hace 3 meses en las distintas comisiones, tanto en la de vivienda como en la de servicios sociales, es que se nos diga el número de demandantes de vivienda social que hay ahora mismo en Torrelavega. Durante todos estos años, porque no hemos de olvidar que las últimas viviendas que se hicieron en Torrelavega fueron las de la Ferretera, ya como hace 12 o 14 años. Desde entonces hasta acá, todo el mundo que venía interesándose por una vivienda social, a todo el mundo se le ha remitido a un formulario y a una lista que hay del Gobierno de Cantabria, que es demandante de vivienda social o de vivienda protegida. Nosotros queremos saber el número de torrelaveguenses que se han apuntado en esa lista, porque podemos imaginárnoslo, ¿vale? Y creemos que andará rondando unas 1000 personas, pero lo desconocemos, y eso realmente es el dato que te va a indicar el número de viviendas o las personas reales que en Torrelavega en estos momentos están en una situación de necesitar una vivienda, ¿no? Ese dato no le da. ¿Por qué? O porque creo que va a ser muy esclarecedor de la situación en estos momentos que hay en el municipio, y creo que es para que se pongan un poco todos colorados. Mientras tanto, mientras todo esto ocurre, seguimos esperando qué pasa con las 72 viviendas de Ganzo. 72 viviendas que había un compromiso por parte del Gobierno de Cantabria y por parte del presidente Miguel Ángel Revilla, que se comprometió en que las iba a adquirir. Todavía a día de hoy no se han adquirido. Ahora ya no hablan de que se van a adquirir todas, hablan de que se va a adquirir por parte del Gobierno la mitad. Ya han bajado, ya van reduciendo el número de viviendas que se van a comprar, y ya veremos si se compra alguna, ¿vale? Porque al final poco a poco vamos reduciendo hasta que lleguemos ya veremos. Pero la realidad también es que en Ganzo tenemos 72 viviendas acabadas hace 12 años, vueltas a reconstruir por todos los desperfectos que tuvieron hace 2 años o así, y que ahí están, cerradas, paradas, cogiendo polvo, y la situación de vivienda en la ciudad es la que es, con numerosas familias que ahora mismo no pueden acceder a una vivienda en alquiler, porque con 426 euros no se accede a una vivienda en alquiler, porque no cumples con los requisitos que te piden, ni aquí y tal y como va la situación en la ciudad, cada vez son más las familias que viven de los 426 euros que las familias que sobrepasan el salario mínimo interprofesional, por desgracia.